reciban el saludo del servicio del CENEX, el doctor Amador Carcele, de parte de todos los médicos asistentes de neumología. Se me ha encomendado exponer un poco acerca de lo que es EPOC. Teniendo en cuenta de que los 15 de noviembre de todos los años se celebra el Día Mundial del EPOC. Es una enfermedad prevalente en la cual para el 2030 la OMS ha considerado que puede ser una de las terceras causas de mortalidad a nivel mundial. Es por eso que nosotros, como médicos, debemos conocerla, identificarla, para disminuir, en este caso, las complicaciones que puede tener esta enfermedad en el sistema respiratorio de los pacientes. EPOC, básicamente, la mayor guía que habla acerca de EPOC viene a ser la guía GOL de 2017. Y básicamente esta revisión que les he venido a traer es básicamente acerca de la guía GOL del 2017. Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, en países europeos la incidencia de tabaquismo es más alta y por ende uno de los factores de riesgo más importantes para EPOC es el tabaquismo. Y ellos van a tener mayor incidencia de esta enfermedad. En nuestro medio, básicamente, debemos conocerla porque hay otros factores de riesgo que también pueden generar patologías similares con EPOC. Su definición, hay que tener en cuenta que es una patología crónica, una patología obstructiva crónica. Dentro de las patologías obstructivas no transmisibles que encontramos en la parte médica, tenemos al lado EPOC. El EPOC básicamente es una enfermedad crónica, es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable, y que se caracteriza básicamente con síntomas respiratorios, y observamos en una espirometría un patrón, una limitación del flujo aéreo persistente. Vamos a ver más adelante cuáles son los parámetros espirométricos que se asocian a EPOC. Hay que tener en cuenta que el factor de riesgo que genera un daño o una alteración a nivel estructural de las vías respiratorias va a generar una patología crónica irreversible, que básicamente van a ser causadas por la exposición importante de partículas o gases nocivos, en especial lo que es el humo de tabaco. Entonces, ¿cuáles son los síntomas respiratorios más frecuentes en esta enfermedad? Tenemos la disnea, la tos y la producción de esputo. Es muy importante identificar estos síntomas en un paciente, porque aparte que nos va a ayudar en el diagnóstico, nos va a ayudar a identificar lo que son las exacerbaciones en esta patología. Y como habíamos comentado, el principal factor de riesgo para EPOC es el tabaquismo. Entonces, el EPOC puede cursar con periodos puntuales de empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios denominados exacerbaciones. Es decir, aumento de la disnea, aumento de la frecuencia en la tos, o aumento de la consistencia, el volumen, o ya sea la viscosidad del esputo, que nos va a orientar que el paciente tenga un proceso de exacerbación del EPOC. Como observamos acá, es un conjunto de factores que van a estar desencadenados, van a estar concatenados, y van a generar finalmente las manifestaciones clínicas. Observamos que tenemos que la etiología son factores contaminantes o factores del huésped que predisponen a la larga a generar EPOC. Puede ser en nuestro medio, más frecuentes son la exposición a biomasa, o otras patologías asociadas. Básicamente la patogenia es un deterioro del desarrollo de los pulmones. Es un desarrollo acelerado, crónico, hay lesión pulmonar, y básicamente va a ser cascada de inflamación pulmonar y sistémica. Que vamos a encontrar en la patología trastorno de las vías aéreas pequeñas, enfisema, y efectos sistémicos que van a generar un patrón obstructivo en una espirometría. Va a generar una limitación persistente del flujo aéreo. Y la clínica que va a generar, como habíamos comentado, son la disnea, tos, producción de esputo, puede generar exacerbaciones y puede aumentar o puede empeorar otros cuadros asociados, como teniendo en cuenta si los pacientes tienen o no comorbilidades. Entonces, ¿cómo diagnosticamos y evaluamos un EPOC?
Hay que tener en cuenta la clínica, como hemos comentado. Y siempre incido en esto porque es uno de los parámetros que nosotros vamos a evaluar en la consulta médica. Disnea, tos crónica y producción de esputo. Y muy importante, el antecedente de exposición a factores de riesgo de la enfermedad, ya sea humo de tabaco o biomasa. Entonces, ¿qué característica tiene la disnea? Es una disnea progresiva a lo largo del tiempo, es una disnea crónica, que básicamente empeora con el ejercicio y es persistente. La tos puede ser intermitente, puede ser no productiva y puede asociarse a sibilantes. Y la producción de esputo básicamente va a variar teniendo en cuenta si es que encontramos o nos encontramos en un paciente con una exacerbación. En una espirometría, como habíamos comentado, el paciente va a tener un patrón obstructivo crónico. Y entonces debemos determinar los parámetros espirométricos. Y es muy importante determinar la relación BEF1, capacidad vital forzada, en la cual el hallazgo post-broncodilatador va a ser de menos de 0.70. Y en este caso nos va a confirmar la presencia de una limitación persistente del flujo aéreo. ¿Y cómo clasificamos la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo? La guía GOL señala este cuadro, en la cual básicamente nos señala algunos parámetros o algunos intervalos asociados al BEF1 para poder determinar si se trata de un GOL 1 o un GOL 4. De un GOL 1, de una clasificación de la gravedad leve, hasta un GOL 4 cuando es muy grave. Y como ya he comentado, va a estar determinado por el valor del BEF1. Si es más de 80, entre 50-80, 30-50 o menos de 30, del predicho. Hay que valorar los síntomas. La disnea básicamente tiene diferentes escalas para poder valorarlo. Una de las principales escalas, y muy importante, es la escala del MMRC, en la cual nos va a dar algunas características subjetivas. El paciente nos va a referir de acuerdo a las preguntas que le hagamos, y nosotros lo vamos a clasificar ya sea del grado 0 a grado 4 según la sintomatología o según el curso de la disnea. Teniendo en cuenta que el grado 0 viene a ser tan solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso, y el grado 4 tengo demasiada dificultad respiratoria para salir en casa o en una cuesta, para vestirme y de vestirme. Nos va a determinar también el grado, la gravedad del paciente. Y además debemos hacer una evaluación subjetiva del paciente. Y esto, evaluando lo que es los parámetros CAT. De que es una encuesta, dependiendo de la sintomatología del paciente, el paciente va a marcar en estos ítems y nos va a dar una puntuación final. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? La espirometría, ¿para qué nos sirve evaluar los síntomas? El GOL, la evaluación CAT. Básicamente, la guía GOL nos señala que debemos clasificar al paciente según el ABCD. Entonces, ¿qué es el ABCD? Básicamente es un instrumento de evaluación del EPOC. Nosotros diagnosticamos, confirmamos el diagnóstico espirométricamente, teniendo en cuenta el valor de la relación BEF1, capacidad vital forzada, que debe ser menos de 0.7. Valoramos la evaluación de la limitación del flujo aéreo de acuerdo al GOL, si es GOL 1 o GOL 4. Valoramos los antecedentes de exacerbación, si el paciente ha tenido más de 2 exacerbaciones o más de una que le ha generado hospitalización, o el paciente ha tenido de 0 a 1 que no motivó el ingreso hospitalario, y lo vamos a clasificar de acuerdo a si el paciente se encuentra dentro de la clasificación A, B, C, D, y esto con fines de tratamiento. Entonces, evaluación de los síntomas, riesgo de la exacerbación. Observamos acá en la parte inferior la escala de la disnea, que puede ser de 0 a 1 o puede ser más de 2. Observamos en la línea, en este eje, que se encuentran esos pacientes. En el eje CA, pacientes que tienen esta escala de disnea y esta puntuación de CATS, según lo que el paciente nos revela en la encuesta. Y de manera horizontal, el C y D son pacientes, se evalúa de acuerdo a las exacerbaciones, y el AB similar. Entonces, por ejemplo, consideramos los pacientes de A y B, ambos tienen un BEF1 menos de 30. Entonces, teniendo en cuenta un BEF1 menos de 30, hablamos que son dos pacientes que están en una... primero, es un paciente con EPOC, menos de 0.7% la relación. Según el GOL, es un paciente de GOL 4, ambos, tanto A y B. ¿Ok? Eso es un GOL 4. Entonces, el valor de puntuación CAT para uno, en este caso para A, para ambos, perdón, es de 18.
Pero A no tiene exacerbaciones y B tiene 3 exacerbaciones al año. Por consiguiente, el paciente A lo encontramos en un GOL 4, grupo B, y el paciente B encontramos en un GOL 4, grupo D. ¿Cuál es más grave? Efectivamente, el GOL 4, grupo D. Y esto nos va a orientar para el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el fin de dar un tratamiento a pacientes con EPOC? Básicamente, prevenir y mantener el avance de la enfermedad. Si bien es cierto, teniendo en cuenta la etiología del EPOC, nosotros vamos a dar un tratamiento que puede ser de mantenimiento, o básicamente si es que está asociado a otras causas, podemos determinar y disminuir esa causa y darle tratamiento al paciente. Pero básicamente es prevenir y mantener. Entonces, de hecho, si tenemos en cuenta que la etiología, la principal etiología del paciente es el tabaco, el paciente debe dejar de fumar, que es uno de los puntos más difíciles en la cual nosotros nos enfrentamos como médicos para poder modificar los estilos de vida. Y básicamente en este punto debemos valorar no solamente el paciente debe estar solo, ¿no? Sino también podemos pedir ayuda o servicios multidisciplinarios, de psiquiatría, etcétera, psicología, etcétera, etcétera, terapias para poder disminuir el tabaquismo y disminuir el avance de la enfermedad de estos pacientes. Debemos vacunar a estos pacientes, claro. Las exacerbaciones básicamente está asociado a un proceso infeccioso que puede elevar la mortalidad en estos pacientes. Entonces, ¿cómo vacunamos a un paciente? Va a depender mucho de la edad del paciente y el BEF1. Si tenemos dos clases de vacunas. La vacuna polisacárica antineumocócica 23 valente, que le ofrecemos a pacientes con EPOC de menos de 65 años y pacientes con BEF1 menos de 40. ¿Qué nos va a ayudar? Observamos acá que presenta comorbilidades. Reduce la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad, con un nivel de evidencia B. En pacientes mayores de 65 años debemos ofrecerle la vacuna antineumocócica conjugada 13 valente, que básicamente ha mostrado efectividad en la reducción de la bacteremia y la enfermedad neumocócica invasiva grave. El nivel de evidencia es el nivel de evidencia B. Entonces, nuestros objetivos para el tratamiento farmacológico, ahí hemos visto medidas generales, básicamente viene a ser reducir los síntomas y reducir los riesgos. Y dentro de la reducción de síntomas, nosotros debemos aliviar la sintomatología del paciente, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar el estado de salud. Y además, debemos reducir el riesgo debido a que debemos disminuir la mortalidad en estos pacientes a largo plazo, prevenir la progresión de la enfermedad y prevenir y tratar las exacerbaciones. Esto debe ser nuestros objetivos en la consulta externa y en el seguimiento de los pacientes. ¿Qué terapia farmacológica podemos utilizar? Básicamente, y la principal terapia viene a ser los broncodilatadores. Perdón. Dentro de los broncodilatadores usados, básicamente, como observamos acá en la diapositiva, desempeñan un papel central en el control de los síntomas y se administran con frecuencia de manera regular para prevenirlos y reducirlos, con un nivel de evidencia. ¿Y cuáles son estos broncodilatadores? Los agonistas beta 2, que viene a ser el SABA o el ABA, el SABA viene a ser el salbutamol, etcétera, etcétera. Y los LABA vienen a ser el formoterol, el salmeterol, el indacaterol, el oladaterol, el bilanterol. Y también los fármacos antimuscarínicos, el SAMA y el AMA. ¿Cuáles son los SAMA? El hipatropio y el oxitropio. Y el AMA, el tiotropio, el aclidinio, el bromuro de glicopirronio y el umeclidinio. Estos fármacos nos van a ayudar a mantener la enfermedad. Son fármacos que básicamente nos van a ayudar a controlar los síntomas y disminuir la frecuencia de las exacerbaciones. Como observamos acá, el uso regular y según las necesidades de SABA y LABA producen una mejoría del BEF1 y de los síntomas, con un nivel de evidencia alto. Es necesario, según los estudios prospectivos que se han venido a dar hasta la fecha, las combinaciones es mucho mejor dar una combinación tanto de SABA con un antimuscarínico para poder disminuir las exacerbaciones, antes que dar una monoterapia. Entonces, ¿por qué damos combinaciones? Porque nos va a ayudar a disminuir, a prevenir, mejorar el BEF1 según nuestro basal que le tengamos al paciente y los síntomas. Observamos que el nivel de evidencia es alto, es un nivel de evidencia A. Y como observamos en la práctica médica, observamos diferentes tipos de inhaladores.
múltiples, ya sea de nueva generación, etcétera, etcétera. Y es muy importante conocerlo. En la guía GOLD 2017 observamos las presentaciones con sus dosis. Y como observamos acá, ya sea combinado de acción corta o combinado cuando tiene, son de acción prolongada. Entonces, los LAMA producen una mejoría significativa de la función pulmonar, la disnea, el estado de salud y reducen las tasas de exacerbación. Tenemos que el LAMA, por sí solo, reduce las exacerbaciones superior al LABA y reduce las exacerbaciones, por eso que nosotros damos un antimuscarínico a estos pacientes, porque nos va a ayudar a esto específicamente. Similar ocurre en pacientes con asma. Y el tratamiento combinado de un LAMA y un LAMA aumenta un BEF1 y reduce los síntomas. En comparación a monoterapia, como lo habíamos comentado antes, con un nivel de evidencia alto, que es el nivel de evidencia A. Es necesario proporcionar a un paciente un tratamiento combinado, ya sea con un LAMA o un LAMA, en comparación de pacientes con un inhalador, un corticoide inhalado asociado con un LAMA. Vamos a observar más adelante cómo la guía nos orienta para darle tratamiento a estos pacientes según el grado, donde lo clasificamos al paciente, si es un grado A o grado D. Entonces, le debemos dar teofilina a estos pacientes, nos ayuda en el tratamiento. Disculpen. Como observamos acá, la teofilina ejerce un pequeño efecto broncodilatador en el EPOC estable y básicamente va a estar asociado a la dosis que le demos. Dosis altas va a tener un pequeño efecto de broncodilatador. Le podemos dar para disminuir básicamente los síntomas, pero como observamos acá, el efecto no va a ser tan bueno como darle un tratamiento inhalatorio. Debemos darle corticoides inhalado, claro, le podemos dar, sí, pero no como monoterapia, siempre asociado, ya sea a un LAMA, o podemos asociar una terapia triple, como observamos acá en el tercer punto. Corticoides inhalado, LAMA y LABA, con el nivel de evidencia A, pero vamos a observar, y que es mucho mejor cuando asociamos o lo comparamos con un corticoide inhalado y un LABA solo, o solamente LAMA como monoterapia. Esta terapia triple aún todavía está en estudios. Hay muchos trabajos que todavía están viendo el beneficio a largo plazo. Sin embargo, algunos estudios preliminares asocian que puede ser una buena combinación, pero va a depender mucho de la clasificación de la gravedad donde se encuentra el paciente con EPOC. Glucocorticoides orales, solamente pacientes que tienen manifestaciones sistémicas. Observamos aquí que ofrecen poco beneficio en pacientes estables y estos pacientes estables ofrecen poco beneficio y además corremos el riesgo de que estos pacientes puedan finalmente adquirir un proceso infeccioso por corticoterapia sistémica prolongada. Podemos dar montelukast o inhibidores de fosfodiesterasa 4. Como observamos acá, solamente pacientes con bronquitis crónica, un EPOC grave o muy grave, antecedentes de observaciones, sí lo podemos dar. Vamos a observar dentro de la clasificación y el tratamiento, cuándo vamos a dar este tratamiento. Antibióticos, claro, en el caso de pacientes con exacerbación, debemos dar el tratamiento endovenoso. Sí tiene criterios de hospitalización básicamente, pero si son pacientes estables y tienen un compromiso pulmonar que le ha generado bronquiectasis o un compromiso, una exacerbación, un cultivo positivo para una bacteria, podemos prevenirlo a largo plazo si nosotros damos tratamiento con antibiótico que actúa como inmunomodulador. Básicamente el tratamiento a largo plazo es con acitromicina o eritromicina. Lo que más usamos nosotros es acitromicina. El tratamiento es 500 miligramos cada 3 días o 250 miligramos una vez al día de manera prolongada. Hay que tener en cuenta que como macrólido tiene efectos adversos. Debemos explicar al paciente, valorar si el paciente es cardiópata o no, debido a que la citromicina puede prolongar el QT, y debemos también hacerle prueba de la audición por alteraciones a nivel por eritromicina que puede asociar a una alteración o una hipoacusia por una toxicidad por fármaco. ¿Podemos dar mucolíticos a estos pacientes? Básicamente sí. El uso regular de la N-acetylcisteína puede reducir el riesgo de exacerbaciones, pero también va a estar determinado de la dosis. A dosis altas va a generar mejoría, pero básicamente en pacientes estables. En pacientes que tienen una exacerbación, básicamente no nos va a ayudar mucho.
a comparación de otros tratamientos que le podemos ofrecer al paciente. Y otros tratamientos antiinflamatorios como los utilizados para disminuir la simvastatina, la atorvastatina, que básicamente tiene componente antiinflamatorio. Actualmente no hay estudios que nos ofrezcan valorar el beneficio de estos pacientes. En sí, otros tratamientos secundarios a la etiología, ¿no? Podemos dar alfa, una adrenocina si se encuentra disminuida. Antitussígenos no se recomienda según no hay evidencia concluyente respecto al papel favorable de los antitussígenos en los pacientes con EPOC, pero tenemos que tener en cuenta que es un nivel de evidencia bajo, un nivel de evidencia C. Si bien es cierto, el paciente va a ir a sus consultas, va a generar, le va a decir que tiene una tos persistente. Hay que explicar si pensamos en una patología como EPOC, que la tos lo va a tener por la misma enfermedad. Lo que debemos es disminuir esa tos, disminuir las exacerbaciones, ya sea con el tratamiento inhalatorio, tratamiento antibiótico, etcétera, etcétera. Pero los antitussígenos básicamente van a tener un rol solamente sintomático, pero que la tos no le va a desaparecer por completo. Le debemos ofrecer oxigenoterapia al paciente, claro, pero como observamos en esta diapositiva, va a tener solamente una indicación. En pacientes con hipoxemia arterial crónica, con una presión parcial de oxígeno de menos 55 o 8 kilopascales, o una saturación de oxígeno menos de 88%. O si bien pacientes que tienen una presión de oxígeno más de 55, pero menos de 60, pero que son cardiópatas. Hay que evaluar de 60 a 90 días y siempre hay que valorar en este caso la escala de la disnea y valorar si el paciente necesita modificar la dosis de la oxigenoterapia, ya sea el volumen que le estamos ofreciendo diario. Hay otros tratamientos que podemos ofrecer al paciente, como son tratamientos quirúrgicos, pero estos de acá vienen a ser, son limitados a determinados pacientes en la cual la patología se encuentra accesible para poder reseccionar el pulmón. Va a depender mucho de su capacidad vital y va a depender mucho de sus comorbilidades para poder ofrecer un tratamiento quirúrgico. Y como observamos acá, es muy importante determinar el grado de EPOC que tiene el paciente para poder valorar. Entonces, hay 4 grupos de gravedad en los pacientes con EPOC. Como observamos en la gráfica y como habíamos visto en las anteriores diapositivas, son 4 grupos: el A, el B, el C y el D. Y eso nos va a orientar, ya hemos visto cómo se puede clasificar de acuerdo a la espirometría, de acuerdo al número de exacerbaciones, de acuerdo a la escala de la disnea, de escuela de la evaluación CAT, y el tratamiento, este cuadro nos va a orientar el tratamiento. Si el paciente es un EPOC de grado A, podemos utilizar solamente un broncodilatador. Disculpe. Como observamos acá, un broncodilatador va a evaluar el efecto y en este caso el broncodilatador puede ser un SABA, un LAMA, que le podemos ofrecer al paciente. En el grupo B observamos que si este broncodilatador único, el que le podemos ofrecer al paciente, okay, observamos que puede ser, ya le podemos asociar en conjunto con un LAMA y un LABA. En el grupo C podemos optar por un tratamiento combinado o un tratamiento asociado a corticoides inhalados, y en el grupo D observamos ya una terapia triple asociado a tratamiento con roflumilast de acuerdo al BEF1, y además utilizar el tratamiento antibiótico como inmunomodulador para prevenir las exacerbaciones. El manejo básicamente es farmacológico y de medidas generales que habíamos comentado antes, y podemos valorar la gravedad del EPOC, ya sea con otros índices como el índice Bode, como observamos acá, que involucra básicamente el BEF1, el test de Capillata, la escala de la disnea y el IMC. Y básicamente esto nos va a orientar, como observamos en la gráfica, para poder determinar la gravedad. Un Bode más alto observa mayor gravedad, que el paciente debe ir a rehabilitación pulmonar y posiblemente a un trasplante pulmonar si es que no podemos ofrecerle, la terapia de mantenimiento no es adecuada para esos pacientes. Eso es básicamente una revisión rápida de lo que es la guía GOL 2017 acerca de EPOC. No sé si es que hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, les invito para conocer mucho más de esta enfermedad y otras patologías.
En el servicio de neumología CENEX, el doctor Amador Carcelén, estamos mi persona como los demás asistentes para poder orientarlos y poder ver también a sus pacientes si es que son referidos a nuestro hospital. Si no hubiera preguntas, les agradezco por su atención. Buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.